El día de hoy estaremos hablando acerca de nuestra esperanza. El día de hoy estaremos hablando acerca de un hermoso mensaje que hemos preparado en preparación precisamente hacia esa vida, hacia ese gran día. Pero especialmente considerando esas personas que días como hoy están preparándose. Sabemos que faltan pocos días para que se acabe este 2020. Un año que muchos, incluso por la pandemia, por tantas dificultades, desean que se acabe ya. Pero sabemos que no es por obra de magia que un día amanece el 2021 y todos los males desaparecen. Pero nos acercamos precisamente a ese día del año que muchos hacen planes para el siguiente año. Hay quienes entre sus planes tratan de hacer cosas en base a tradiciones que quizás tengan. Sabemos que hay algunos que toman una maleta y pasean por la casa con tal de viajar en el año siguiente. Algunos que se comen 12 uvas. Otros que tienen, por ejemplo, la sensación, la situación de ponerse una ropa interior de algún color en particular por algún deseo que tienen. Y es que hay muchas expectativas, hay muchas esperanzas, especialmente en ese momento en que gritan ¡Feliz Año Nuevo! Sí, esperamos, estamos ansiosos por un nuevo año, por nuevos planes, por nuevas ideas, propósitos, resoluciones, como queramos llamarle. Pero con respecto a la esperanza del cristiano, sabemos muy bien que esperamos que venga un día y estar preparados para ese gran día, porque no sabemos cuándo llegará. Hemos aprendido muchas cosas durante este año, pero ¿qué nos depara el 2021? ¿Qué nos depara el día de mañana? No podemos saberlo, pero como he mencionado y estaremos hablando, sí hay una hermosa esperanza de lo que podemos llevar a cabo o llegar a ser con respecto a nuestro destino eterno. Es de allí que precisamente estaremos meditando, especialmente en este pasaje, Romanos 15:13. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos hace saber el Dios de esperanza. Y por esta esperanza, la palabra esperanza que aparece 2 veces en este pasaje, en el griego, lo que involucra es esperar con anhelo, expectación, confianza. El Dios de confianza, el Dios de expectativas, el Dios que sabemos que está lleno de todo esto, nos dice el texto, nos llene. Este llenar lleva la idea de hacer repleto, atiborrar, satisfacer. Dios nos va a llenar ¿de qué? De gozo y paz. Es el deseo que el apóstol Pablo tiene para con los hermanos en Roma. Que Dios nos llene a ellos, nos llene a nosotros ahora de toda paz, de todo gozo en el creer, en el tener fe, para que abundéis, para que sobreabunde la palabra del griego. Sobreabundancia, tener en gran cantidad, en esperanza, en esa confianza, en esa expectativa. Dios tiene grandes planes para ti y para mí. Y ciertamente vendrá un hermoso día que a través de la palabra, que especialmente es el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra sabemos lo que debemos de hacer en preparación para ese gran día y estar preparados, porque Dios nos llena de gozo y paz en esa fe que tenemos para seguir en ese camino, seguir en esa confianza. En inglés, la palabra esperanza se dice hope. Se escribe con 4 letras. H-O-P-E. Esas 4 letras nos sirven en esta mañana como puntos o características de nuestra esperanza que analizaremos. Así que tenemos 4 puntos para el día de hoy. La humildad, la obediencia, la paciencia y el esfuerzo. Hablaremos sobre estas características y daremos inicio inmediatamente. Hablemos primeramente sobre humildad. Ser humilde no es una debilidad. Ser humilde no es algo que nos debe de causar pena o dolor o sentir indignos. No. Por lo contrario, ser humilde es un valor opuesto a la soberbia. Y sabemos que Dios claramente se opone a la soberbia del hombre y nos lo hace saber a través de las Escrituras. De acuerdo con el idioma español, la palabra humildad es virtud que consiste en el conocimiento. Sí, consiste en el saber, pero ¿saber qué? Las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.
La palabra humildad tiene su origen de una palabra latina que tiene su origen en una palabra que significa tierra. Humildad involucra tener los pies bien puestos en la tierra, reconocer nuestro lugar, reconocer de dónde venimos y reconocer que hay alguien más grande que nosotros. Y ese más grande que nosotros sabemos que es nuestro Dios. Deseo que leamos el siguiente pasaje, porque precisamente nos hace saber acerca de una característica que a veces ignoramos en el mismo, pero es que la humildad forma parte de él. Y es lo que nuestro Señor hace saber con respecto a cuando alguien nos ofende, cuando alguien peca contra nosotros. Leamos Mateo 18, 15 al 17. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Conocemos este pasaje porque lo hemos estudiado en ocasiones anteriores. Y conocemos usualmente la posición de aquel que ha sido ofendido. El que es ofendido va y le dice a su ofensor: me has ofendido, y espera que esta persona se disculpe. Pero ¿cuál es la posición del que ha ofendido? ¿Cuál es la posición de ese ofensor? ¿Te has puesto a pensar en ello? Pensemos brevemente. En primer lugar, no sabe si ha ofendido. Y si lo sabe, tal vez no tenga la actitud para irse a disculpar a pesar de que lo sabe. Pero son tantas cosas, pero ¿qué tan dispuesto está una persona que sabe que ha ofendido, que sabe que ha hecho mal, que sabe que ha pecado, a humillarse a sí mismo en reconocer: me he equivocado? En poder tomar la disposición de que, ¿sabes? Estas personas me están buscando, sea que sea mi hermano el que ofendí, o el hermano que viene con esos testigos a decirme que lo ofendí, o que lo hace saber a la congregación. Estoy dispuesto a que esa persona venga y me haga saber efectivamente que me equivoqué y dispuesto a hacerle saber que me he equivocado. Vemos que es parte de esa humildad que necesitamos meditar. En 1984, una hermana en Estados Unidos antepuso una demanda contra una congregación por una situación de que ella decía se entrometían en su vida. Parte del alegato que daba es que frente a la congregación se anunció que la hermana estaba en pecado y que por lo tanto había que ponerla en disciplina porque había fallado en fornicación, había caído en fornicación. Esto fue tan impactante que incluso lo llevaron a un programa popular de esos días. En esos tiempos, si lo pusiéramos ahora, sería como para nosotros Caso Cerrado o Señorita Laura o estos programas que solamente hablan cosas, pero realmente es todo ficticio. Pero en este caso sí era real. Esa hermana antepuso esa demanda, llevó a su abogado al programa, la audiencia y el presentador del programa mofaban y se ridiculizaban a la iglesia. Y entre los panelistas habían llevado a un hermano para que explicara la situación en base a las escrituras. Y ese hermano era mi amado amigo y hermano Garland Elkins. Él se presentó, habló lo que la Biblia decía y constantemente era ridiculizado. Constantemente era interrumpido, era ignorado. Pero su humildad ante todo le hacía saber: vine para hacer saber la palabra de Dios. Y aunque estas personas no quieran escucharla, aunque estas personas no quieran arrepentirse, aunque estas personas quieran burlarse, aquí estoy, dispuesto a servir a mi Padre por encima de todo, incluso si en televisión nacional la gente se está haciendo burla de mí. La humildad es importante sobre nuestra esperanza porque nos ayuda a comprender que efectivamente hay alguien superior a mí que me quiere dar un hermoso regalo. Y yo debo seguir adelante respondiéndole y haciendo de acuerdo a su voluntad. De este pasaje que acabamos de leer en Mateo 18, vamos 5 capítulos más adelante, en donde nuestro Señor hace saber ciertas cosas a los fariseos y escribas. Y entre ellos les hace saber: dejen de crecerse, dejen de soplarse. Por lo contrario, sean humildes, humíllense. Leemos Mateo 23, 11 al 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso es saber esto. Qué hermoso saber que es una característica que debe ser parte de cada uno de nosotros. Que aquellos que dicen seguir a Cristo, que aquellos que dicen entregar su vida a Cristo, saben, en primer lugar, debo ser una persona humilde. Debo ser una persona que reconoce su lugar entre Él y Dios. Su medio hermano en la sangre, pero hermano completo en la fe, Santiago, nos hace saber en el capítulo 4, versículos 7 al 10 lo siguiente: someteos, recordar, debemos someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros, acercarnos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, limpiad las manos.
sabemos que vivimos en pecado, debemos dejarlo atrás, no seguir en él, no seguirnos contaminando, ensuciándonos con él. Y a los que son de doble ánimo, porque sí, hay algunas personas que llegan a obedecer el evangelio, pero viven en el mundo. Sí, todos vivimos en el mundo, no somos parte del mundo, debemos ser una luz para el mundo. Pero estas personas dicen ser cristianos, pero practican todo lo que el mundo ofrece. Y hacen este tipo de situaciones, tienen ese doble ánimo. Dicen ser cristianos, pero no quieren ser cristianos. Y a estos les está haciendo saber, a esas personas, purifiquen sus corazones, límpiense. Debemos de ser humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es Dios el que nos va a traer gloria en ese gran día. No el ser humano. No estamos para hacer la voluntad del ser humano, estamos para hacer la voluntad de Dios. Es sumamente importante ser humildes. Recordamos a Moisés, el gran líder de Israel. De acuerdo con Números 12:13 nos dice que era el hombre más manso en la tierra en ese momento. Este hombre, siendo un líder, era manso, sabía dominar la situación y llevarla en calma. Él reconocía su humildad ante Dios. Es importante que recordemos eso y vivamos de esa manera, porque nuestra esperanza es mostrada a este mundo por parte de nuestra humildad. Ser humildes nos hace llegar a hacer ver al mundo que es parte de ser cristiano. Pero nuestra esperanza también requiere o nos hace saber que requerimos ser obedientes. Y de allí nuestro segundo punto es la obediencia. Oh sí. Muchos deseamos ser el que da la orden. Muchos deseamos ser los que ponen las condiciones sobre las situaciones. Muchos deseamos tener el control y dar órdenes y que nos obedezcan. Pero ¿qué tanto estamos dispuestos a obedecer? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo momento? Es importante someternos y obedecer a Dios. Un elemento sumamente importante. Tan importante que incluso a los niños de los judíos, desde los inicios que empezó todo este proceso, se les enseñaba, recuerden esto, cítenlo, memorícenlo, cántenlo, ténganlo presentes en sus corazones todo el tiempo. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4-6. Nuestro Dios uno es. Debemos de amar a Jehová de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Se nos dice esto, se les decía esto a los niños, deben de repetirlo, memorizarlo, citarlo, hacérselo saber a sus futuros hijos y seguir en esa situación, seguir ese ciclo, recordando esto. Y sabemos que es un pasaje importantísimo porque cuando nuestro Señor se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, Él hizo referencia a estas palabras y Él hizo saber que efectivamente amar a Dios es el principal de los mandamientos. Luego de Él viene amar a nuestros prójimos. Y de esa manera debemos de trabajar, de esa manera debemos de obrar, de esa manera debemos de reconocer, hay alguien a quien le debo obediencia. Jesucristo mismo hace saber a sus discípulos, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si hemos leído que debemos de amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, entonces debemos de comprender, Jesucristo siendo Dios también está diciendo, si tú dices que me amas, obedecerás. Si tú dices que me amas, guardarás mis mandamientos. Hoy muchas personas dicen amar a Cristo, pero son los que ponen las pautas sobre lo que hacen con respecto a la religión. No podemos tener esa actitud. Nuestra esperanza no está basada en lo que queramos hacer. Nuestra esperanza está basada en lo que Dios nos ha ofrecido. Debes hacer y está en ti tomar y hacerlo. ¿Me obedeces o no? Así de simple. Si amamos a Cristo, obedecemos los mandamientos, nos practicamos la obediencia y recordamos que Él es el ejemplo supremo porque Él mismo fue obediente. Él no tomó como gran cosa ser Dios. Filipenses 2:5-8 nos habla sobre eso. No tomó como gran cosa ser Dios, sino que se humilló a sí mismo. Vemos la conexión con nuestro primer punto. Se humilló a sí mismo. Y de esa misma manera fue obediente al Padre, obediente hasta el punto de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo hizo eso. Se espera de nosotros la misma cosa. Para poder llegar a esa esperanza que tanto tenemos, debemos ser obedientes todo este viaje. Todo este proceso necesitamos seguir adelante, seguir obedientes, seguir humildes.
Mencioné brevemente al hermano Elkins hace un momento, pero en su libro de sermones The Savior Way o El Camino del Salvador, hay uno que dedica únicamente al tema obediencia. De paso, asimismo se titula ese sermón. Y en ese sermón dice estas frases que tomamos para citar en este momento. Sugiero que ser obediente es hacer las cosas no solo porque fueron ordenadas, sino también por el motivo correcto. No se trata de seguir una instrucción porque es una instrucción, se trata de hay un motivo correcto detrás de esa instrucción y por eso debo de hacerlo. Cuando uno es verdaderamente obediente, hará lo que Dios autoriza desde un corazón puro. Mi mente está pura, mi mente está clara, Dios está pidiéndome que haga esto, debo de hacerlo. No puedo darle peros, no puedo buscar razones o excusas según yo para no hacer, para no someterme a la voluntad de Dios. Finaliza diciendo, sugiero que debemos obedecer a Dios porque Él es Dios. Así de simple. Cuando somos pequeños, ¿por qué obedecemos a nuestros padres? ¿Conocemos el motivo correcto? ¿Conocemos realmente por qué se nos está pidiendo hacer eso? ¿O simple y sencillamente reconocemos, es mi figura de autoridad, es mi padre que provee para mí, es quien cuida de mí, si me está pidiendo hacer esto, voy a hacerlo? Recordamos en Efesios 6 se nos dice que todo en el Señor, debemos obedecer todo en el Señor. Y recordamos entonces esta parte. Dios, es nuestro creador, es el que nos provee, es nuestro sustentador. Por lo tanto, lo que Él pida que hagamos, debemos de hacer, porque nuestra esperanza está basada en hacer su voluntad y no la del hombre. No podemos seguir los mandamientos del hombre cuando se anteponen a los mandamientos de Dios. Así como hemos hablado, nuestra humildad también, pues nuestra esperanza requiere de nuestra humildad, también es un elemento clave, nuestra obediencia. Y pasamos a ser pacientes. La paciencia, el tercero de nuestros puntos. ¿Qué queremos ver con esto? ¿Qué relación tiene la paciencia con nuestra esperanza? Tiene una gran relación. Es muy bonito decir, sé paciente. Otra cosa es serlo, ¿cierto? Es fácil decir, es que yo debo ser paciente o debes de ser paciente. Pero cuando nos toca ser pacientes, realmente no es tan fácil. Recordamos las palabras de Santiago en el primer capítulo de su carta. Versículos 2 al 4 que dicen, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Discúlpeme, hermano, ¿qué acaba de decir? ¿Qué acaba de escribir Santiago? Que cuando estoy en dificultades debo de gozarme. Cuando estoy en momentos difíciles debo de mostrar alegría. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué Santiago escribe esto? ¿Por qué Santiago nos dice esto? Lo dice porque simple y sencillamente es necesario. Es necesario comprender que van a haber dificultades. La vida de un cristiano no es de color de rosa. Y a lo largo de nuestras vidas van a haber dificultades que se nos presenten y debemos ir aprendiendo cómo sobrellevarlas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es interesante que el español nos traduce aquí paciencia. El término griego lleva otras connotaciones, lleva otros significados. En sí quiere decir resistencia o aguante. Alegre. No es simplemente resistir, es estar alegres en esa resistencia. Conlleva la idea de constancia, de perseverancia, como este término ha sido traducido en otros pasajes, que analizaremos próximamente. Mas tenga la paciencia su obra completa. Son las pruebas, nos ayudan, nos gozamos en esas pruebas nos dan la experiencia, nos ayudan a aprender, nos ayudan a crecer y nos ayudan a desarrollar esa paciencia, esa resistencia para seguir adelante hasta ese día. Ya sea que partamos de este mundo o nuestro Señor venga antes. Es cuando todo se completará, no faltará cosa alguna. Pero como mencioné, otros escritores utilizaban esa misma palabra griega y la encontramos con otros significados. Uno de ellos, Pablo, en su primera carta a los hermanos en Tesalónica, versículos 2 y 3 del capítulo 1. Damos siempre gracias a Dios. Vemos cómo Pablo empieza esta carta. Da gracias por estos hermanos. Da gracias a Dios mediante sus oraciones constantemente por estos hermanos. Y agradece por las siguientes razones. Por la obra de su fe. La fe que ellos profesan. Cómo viven, cómo creen. Es una de las razones por las que Pablo ora por ellos. Pero también su obra, su trabajo en el amor. Y vemos que dice de vuestra constancia en la esperanza, de vuestra resistencia en esa esperanza, en ese anhelo, en ese deseo de estar con Cristo, de poder estar allá con Él.
de poder ir a ese lugar que Él prometió nos va a llevar. Esa constancia, esa perseverancia, esa resistencia alegre, esa paciencia. Lucas nos relata acerca de cómo nuestro Señor dijo la parábola del sembrador. Y recordamos que en Lucas 8, versículo 11 se nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla que debemos de ir sembrando por todo lado. Y van a haber distintos tipos de suelo. Pero cuando llegamos al versículo 15 nos explica acerca del buen suelo, ese que recibió esa semilla y que esa semilla brotó y dio fruto. ¿Y qué dice? Leámoslo juntos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Personas que han escuchado el evangelio y han obedecido, son estas personas que tienen esta esperanza de una palabra que han oído, que la han retenido. Y dice, dan fruto con perseverancia. Y que como hemos hablado sobre esa palabra, dan fruto con resistencia o aguante alegre, con paciencia, con constancia. Seguimos adelante, no importa lo que el mundo nos ponga enfrente. Seguimos adelante confiando en Dios y haciendo su voluntad. Somos resistentes, somos pacientes. La paciencia, amados hermanos, no es algo que debemos de practicar temporalmente. No es que durante esta hora, 2 horas que pasamos cada domingo adorando a Dios, somos pacientes, sino que debemos de ser resistentes cada día de nuestras vidas. Y es hermoso saber lo que Pablo escribe a los hermanos en Roma, Romanos 8, 24 a 25. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. El pueblo de Israel tenía una promesa por parte de Dios. Vendría el Mesías. Llegó el Mesías y trajo la salvación. Por eso es que había una esperanza, ahora son salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya eso se llevó a cabo, ya eso se completó. Ya el Mesías vino, hizo su trabajo y ahora está de vuelta con nuestro Padre Celestial. Pero hay una nueva esperanza. Esa es nuestra esperanza como cristianos que tenemos de que el Mesías venga de nuevo y nos lleve con Él. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Ya. Si ya lo vi, ya lo tengo. Ese es el concepto que nos está dando aquí. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Vemos esta palabra nuevamente. Si esperamos lo que no vemos, resistimos alegremente para tenerlo, para recibirlo. Vivimos en un mundo muy agitado. Un mundo en que las personas buscan solamente lo material. Sus esperanzas están en cosas materiales y una vez que las logran, ya se acabó. Pero el cristiano no piensa así. La esperanza del cristiano no es así. Tenemos nuestra fe puesta en un Dios que no vemos. Tenemos nuestra fe puesta en un cielo que no tenemos ni idea de cómo se ve. Y ciertamente en un Salvador al que nunca hemos visto su rostro. Muchos artistas han pintado o esculpido lo que ellos piensan, se imaginan es el Señor. Pero ninguno de nosotros ha visto su rostro. Mas esperamos verlo. Allí está esa esperanza. Esperamos poder estar con Él. Somos pacientes para poder estar con Él. Y esa paciencia también involucra esfuerzo, que es nuestro último punto de esta mañana. Esfuerzo. Empleo enérgico del vigor, actividad del ánimo para conseguir algo, venciendo dificultades. Hemos venido hablando de esas dificultades. Hemos venido hablando acerca de ser humildes por más que nos cueste. Hemos hablado de ser obedientes por más que nos cueste. Hemos hablado de ser pacientes por más que nos cueste. Y ciertamente debemos de esforzarnos siempre. Ahí está ese costo. Ahí está esa situación. ¿Cuánto nos esforzamos para servir a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto hacemos para darle lo mejor de nosotros a Dios? ¿Cuántas ganas ponemos en hacer todo lo que Dios espera que hagamos? Pensemos y meditemos en esto. Recién antes del mensaje cantamos ese himno por Fanny Crosby y traducido por Thomas Westrop. Trabajad, trabajad. Trabajad, trabajad como somos siervos de Dios. Servimos a Dios, no nos servimos a nosotros. Seguiremos la senda que el Maestro trazó. Cristo es el camino y ha mostrado qué camino debemos de seguir. No es que entramos, nos paramos y ahí se acabó. Debemos de seguir, debemos esforzarnos, renovando las fuerzas con bienes que da. El deber que nos toca, cumplido será. Tenemos un deber.
Ir por todo el mundo, llevar su mensaje, servir, esforzarnos en eso. Mas algunos simplemente se sientan, cruzan los brazos y esperan que otros hagan el trabajo porque ellos ya consideran que son salvos. Muchos grupos religiosos enseñan así y tristemente es la actitud que muchos hermanos quizás tienen. Pero debemos de esforzarnos. Esa esperanza nos hace pensar, debo de esforzarme porque debo terminar esta carrera, debo terminar esta competencia, debo seguir adelante en esta maratón. Llegará el día en que termine, pero mientras tanto debo de ocuparme y esforzarme. Segunda Tesalonicenses 3, 6 al 13. Te invito a abrir esa página de la Biblia y leamos juntos y meditemos mientras tanto en estos últimos minutos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, Pablo da esta orden y dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios y profesan ser cristianos, debemos de ponerles un alto. No podemos seguir compartiendo con ellos, riéndonos de sus cosas, haciendo saber, hay una linda amistad. Cuando ese hermano se ha apartado, que anda desordenadamente y no quiere saber de la palabra de Dios. Es importante esto y tenemos que esforzarnos, aunque nos duela. Claro que queremos a esas personas, pero si esas personas no quieren a Dios, entonces nosotros necesitamos dar ese tipo de disciplina para que esta persona tenga ese remordimiento y genere esa conciencia de que debo volver al camino de Dios, que es lo que los hermanos trataron de hacer con aquella hermana de la que hablamos hace unos minutos. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, ellos quieren andar en desorden y no en base a lo que han aprendido de hombres fieles y servidores de Dios que les han hecho saber el plan de Dios. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Es el mismo hombre que a los hermanos en Corinto les dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán. Aquí Pablo no es un hombre que simplemente se sienta y que bueno, voy a ver qué les digo el día de hoy, el otro domingo les diré otra cosita por allí. No, era un hombre que trabajaba día y noche para el Señor. Y les está haciendo saber esto a otros hermanos. No sigan a aquellos que andan en desorden, sigan a los que hacen las cosas bien. Sigan y hagan lo que es correcto. Y hace saber que él incluso tenía el derecho de recibir de parte de ellos. Pero no lo recibía precisamente para ser un ejemplo, para que ellos pudiesen comprender que efectivamente lo que debemos de hacer es servir, trabajar, esforzarnos por el Señor día y noche, hacer lo que esté a nuestro alcance para que la palabra de Dios siga su curso y más personas puedan escucharla. Porque también cuando estábamos con vosotros les decíamos, les ordenábamos, el que no trabaja, que no coma. Amado hermano, ¿quién de nosotros en nuestro trabajo secular es lo suficientemente descarado para llegar el día de quincena donde su jefe y decirle, yo no he hecho nada esta quincena, pero aquí espero mi pago? Reconocemos dentro del mundo secular, dentro de este mundo, que efectivamente, si no trabajo, no debo de comer. Pero es muy bonito decir, bueno, yo no sirvo a Dios, pero cuando llegue ese día quiero estar en el cielo. Vemos la importancia de nuestro esfuerzo. Terminamos con el pasaje porque dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Los hermanos que mencionamos en el caso anterior no se están entrometiendo en la vida de la hermana, querían ayudarla a que se pusiese en paz con Dios. Pero hay personas que no hacen nada y solamente quieren estar viendo lo que los demás hacen. No mueven un dedo, pero son los primeros en decir, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no tenemos más gente? ¿Por qué se han apartado hermanos? Pues que no mueven un solo dedo para esforzarse en buscar cómo fortalecer a los hermanos y llegar a la comunidad y hacerles saber sobre la palabra de Dios. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Qué queremos decir con respecto a este esfuerzo? Es simple. Si no te estás esforzando, es momento de hacerlo. Y si ya lo estás haciendo, sigue adelante, sigue en las buenas obras, porque efectivamente hay gran placer en hacer esto, de hacer el bien. ¿Puede alguien allá afuera saber que somos cristianos si nunca nos han visto hablar de la palabra de Dios o vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice? Es importante meditar en esto. Es importante poner en mente todo lo que hemos estado hablando durante esta mañana. Pues que especialmente en este punto sobre el esfuerzo,
es que debemos de recordar que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Es muy bonito sentarse un domingo a escuchar un mensaje, escuchar una clase. Todos queremos hacerlo, pero ¿qué hacemos para poner esa clase o esa predicación en práctica? Es ahí donde no debemos de ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Pablo a Timoteo le dice que predique la palabra, le dice que haga el trabajo evangelista, le dice que pelee la buena batalla como él ha peleado y hace saber que también él está esperando, hay guardada una corona de justicia para él. 2 Timoteo 4, capítulo 4. ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? Que esa corona de justicia está guardada para nosotros porque nos hemos esforzado y hemos hecho la voluntad de Dios y le hemos servido. Es importante que pensemos en esto, porque esa corona está en ese lugar donde nuestra esperanza está. Está esperando por nosotros y nosotros debemos esforzarnos para llegar allá. Debemos de comprender todo esto porque es hermoso saber que nuestra esperanza tiene características como la humildad, la obediencia, la paciencia y ciertamente nuestro esfuerzo. ¿Cómo culminamos con el mensaje de esta mañana? Recapitulando brevemente. Sabemos que la esperanza en la vida eterna está disponible para todos. Está disponible para este servidor, está disponible para ti, está disponible para toda persona. Cristo vino y murió en esa cruz para darnos la oportunidad de reivindicarnos, de reconciliarnos con Dios. Esa oportunidad, esa puerta está abierta, mas depende de cada uno de nosotros si entramos o nos quedamos fuera. Debemos recapitular también que puede que este año se culmine en unos días, pero lo que no estamos seguros es cuántos días nos quedan de vida, cuántos minutos, cuántas horas, años o décadas. Puede que me muera esta tarde, puede que me muera en 50 años, puede que venga el Señor esta tarde, puede que venga mañana o en 10 años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que necesitamos estar preparados para ese gran día, para podernos gozar en esa esperanza. Porque habrá un día en que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrán dificultades. Este año no ha sido fácil. Muchos han sufrido, muchos han batallado, muchos han perdido la batalla con el virus. Pero aquí estamos. Y si estamos escuchando este mensaje, aprovechemos para meditar en la palabra de Dios y lo que Él quiere para con nosotros. Recordemos a aquellos que se han ido antes de nosotros, especialmente si se fueron dentro de la fe, sabiendo que están en ese hermoso lugar esperando por nosotros, esperando por ese gran día también. Nuestra esperanza está puesta allí. Y sabemos que la esperanza de aquellos fieles que se fueron antes de nosotros está allí. Practicamos la humildad, obediencia, paciencia y esfuerzo en la forma en que vivimos nuestras vidas para Cristo. ¿Actuamos de esa manera? Es momento de meditar en ello si tenemos esa esperanza de ir al cielo. Si tenemos esa esperanza de poder estar en ese lugar con Él, de verle cara a cara. Es importante que meditemos en estas cosas, especialmente que las pongamos en práctica para ser ejemplo de aquellos que están allá afuera y necesitan escuchar y vivir la palabra de Dios. Es muy fácil escucharla, pero vivirla es la parte que estamos enfocándonos con respecto a nuestra esperanza. ¿Sobreabunda nuestra esperanza? ¿Hacemos ver al mundo qué hermoso es vivir para Cristo? Vivir para Cristo, morir para Cristo. ¿Les hacemos ver eso? Es importante que pongamos esto en nuestros corazones. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y sabemos que si hay algún amigo que no ha obedecido el Evangelio y nos está acompañando en este momento, queremos que medites en esto. Simplemente has escuchado la palabra de Dios ser predicada porque hemos visto las Escrituras. A través de esa palabra puedes creer que Dios efectivamente existe y que galardona a aquellos que le buscan diligentemente. Puedes reconocer que tal vez cosas que has hecho no son correctas, necesitas cambiarlas, eliminarlas, sacarlas de tu mente. Y eso es el arrepentimiento del que la palabra de Dios nos habla. Y de esa misma manera reconocer que entonces puedes decir con tu misma boca, que es confesar, decir las mismas cosas que la palabra de Dios nos ha dicho y que muchos de nosotros hemos dicho. Poder decir con nuestros propios labios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una vez hecho esto, ser inmerso en el agua. Porque de esta manera, así como sabemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y para eso está la clase del hermano Javier de esta mañana. Como sabemos eso, sabemos que nosotros debemos de hacer de la misma manera.
siendo inmersos en el agua, completamente sepultados en ella, y entonces salir. Entra el hombre pecador, sale esa nueva criatura en Cristo, y desde entonces vivir fielmente hasta la muerte, porque Él tiene grandes planes para ti y para mí. Qué hermoso es saber todo esto. Qué hermoso es saber esta esperanza que podemos tener hoy mismo. Y sea que me muera en 5 años o en 5 minutos o en 100 años. Qué hermoso es saber que podemos contar con esta esperanza de saber el lugar que espera por nosotros, los fieles hijos de Dios. Te invito a que cantemos. Ya hablamos acerca de trabajar. Ahora pensemos en esa viña que ha sido preparada y que debemos de trabajar en ella. Que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre. Cantemos esta alabanza. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.